Wilson. Hola gentita. Les saluda, el ángel Sebastián. Continuamos con Sui Generis. La Iglesia Católica en América. Quinta y última parte. Y veamos. Los escándalos siempre han rodeado a la Iglesia Católica. Hoy en día, con el derecho a la libertad de expresión que todos gozamos sin ser asesinados como lo habría hecho algún papa católico hace 200 años nada más, es que se levanta un grito de protesta para frenar más de 2000 años de atrocidades de la Iglesia Católica. Inocentes asesinados por su fe, abusos sexuales a mujeres, niños, sordomudos, huérfanos, corrupción, tráfico de influencias que han posicionado al Vaticano en un millonario estado independiente. Esto es lo que viene sucediendo por más de 2000 años. Noticias mundiales. Veamos. No solo eran niños, eran además huérfanos, pobres y sordomudos. Suficientes escándalos de pedofilia para la Iglesia Católica en Italia. Bueno, y tal como se los anunciábamos, un informe oficial acusa a la Iglesia Católica de Irlanda y Otro escándalo de pedofilia golpea a la Iglesia Católica, esta vez en Argentina. Las imágenes del horror que la policía ha encontrado en el ordenador de otro cura pederasta. Según la investigación, al menos 200 niños fueron objeto de abuso por parte de un sacerdote de Wisconsin. Na missa de Páscoa no Vaticano, o Papa Bento XVI silencia sobre as denúncias de abuso sexual que Districts across the country asking any former students of a Catholic priest accused of sexual abuse to come forward. Diversas reacciones causó en la prensa mundial la primera prueba que vincula al Papa Benedicto XVI con el encubrimiento de casos de pedofilia. En noticias internacionales, 2 reconocidos científicos británicos pusieron en marcha una campaña para buscar, según ellos, la detención del Papa Benedicto XVI por los escándalos de pederastia. Y remontémonos al pasado. ¿Cómo llegó la Iglesia Católica en América? La admisión del nefasto papel de la Iglesia Católica en la conquista es compartida por muchos historiadores. Veamos. 1520 después de Cristo. La Iglesia Católica participó desde el comienzo en la conquista de América, concediendo permisos y autorizaciones para el reino español y portugués. El Papa Alejandro VI convirtió a la famosa reina Isabel la Católica en dueña y señora del Nuevo Mundo, América. Hernán Cortés, conquistador de México, con los pueblos sometidos de manera similar, Francisco Pizarro, quien peleó bajo las órdenes de Cortés, Diego de Almagro y el párroco de la Iglesia Católica Hernando de Luque, conquistaron a los incas. El sacerdote le entregó una Biblia. Exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española. Pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte. El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Pizarro lo arrestó. Sabía que conservando a Atahualpa con vida tenía a todo su imperio detenido. Y, posteriormente el 23 de julio de 1533 se le dio una oportunidad. Ser quemado vivo, o ser bautizado por la Iglesia Católica y ser estrangulado. Atahualpa eligió ser bautizado y estrangulado. La soga se tensó lentamente, y uno de los emperadores más grandes del mundo, murió a manos de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Al morir él, el reino de los incas llegó a su final. Empezaría entonces 300 años de virreinato. Más de 70 millones de indígenas en campos de concentración fueron asesinados, pueblos enteros fueron arrasados, y robaron todo el oro que pudieron para solventar su sistema feudal. Miles de mujeres fueron violadas, miles de niños murieron por desnutrición y enfermedades como la viruela, sarampión, tuberculosis, etc.
Junto a los asesinos de los incas siempre estaba un sacerdote o obispo de la religión católica, para bautizar antes de matar al indígena. Todo lo hicieron en nombre de Dios, su Iglesia Católica y la Santa Inquisición. Mientras construían templos y se apoderaban de inmensas cantidades de tierras que hasta ahora poseen. Mucho del oro robado, a espada y sangre, ornamentó y embelleció a cientos de templos católicos tanto en Europa como en América. Algo equiparable a la confiscación del patrimonio personal o familiar de los judíos, ya que fue a parar a manos de funcionarios nazis. Esto sucedía porque la espada, la monarquía y la cruz, el papado, eran socios de la conquista. Dependían para consolidar la dominación del Nuevo Mundo. Mientras la espada garantizaba la superioridad sobre los incas, la cruz procuraba convertir esa subyugación temporal en permanente al destruir cualquier vestigio o antecedente cultural generalmente religioso de los conquistados. Así, el sometimiento militar inicial dio paso a uno de tipo cultural en el que los viejos ídolos y dioses fueron reemplazados por las nuevas manifestaciones católicas en el virreinato que duró más de 300 años. De esa forma la fe y el hierro colaboraron entre sí para convertirse en uno de los aparatos de dominación más efectivos de la historia de la humanidad. Por todo esto, pecaríamos de ingenuos al decir que las raíces de la Iglesia Católica de América no se sujetaron a ninguna mancha de sangre. Es decir, tan ingenuos que decir que sus orígenes son tan puros e inmaculados como la palabra del mismo Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas de lengua española, deseo saludarles con las mismas palabras que Cristo resucitado dirigió a los apóstoles. Paz a ustedes. En la actualidad, en el campo educativo, se viola la libertad de conciencia de los menores de edad, con el dictado obligatorio del curso de religión católica en los centros educativos estatales. Uno de los mayores beneficios ha sido el económico, o sea, del tesoro público. Es decir, de todos los peruanos, sean católicos o no, y quieranlo o no, sale dinero para la Iglesia Católica. No es lo único, pero sí lo más resaltante. Hoy, lunes 30 de noviembre, Su Santidad Benedicto XVI recibió al presidente peruano Alan García Pérez en el Vaticano. Y el gobierno peruano y muchos países pagan millones de soles de nuestros impuestos a la Iglesia Católica cada año. ¿Para qué? ¿Por qué? ¡Aprovecha! ¡Papel fotocopia! Sin embargo, no todos los peruanos somos católicos. Los que pertenecen a otras religiones pagan doble. Pagan el diezmo en sus religiones y pagan a la Iglesia Católica con sus impuestos. Ja ja ja, qué pendejos. El concordado Estado peruano Iglesia Católica Decreto Ley número 23.211 otorga un superpoder muy por encima de cualquier persona e institución alguna a la Iglesia Católica. El Estado peruano paga sueldos y pensiones a los sacerdotes católicos, arquidiócesis, diócesis, prelaturas, vicariatos apostólicos, etc. El acuerdo permite al clero no pagar un solo sol de impuestos sobre muchas casas, locales, inmensas hectáreas de terrenos por toda América, bienes y propiedades, las cuales poseen en cantidades industriales desde la conquista. ¿Se imaginan cuánto dinero se llevan en alquileres? Están exonerados del pago del impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas IGB, impuestos a las exportaciones de bienes, impuesto selectivo al consumo que incluye el pago de los pasajes internacionales, impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, licencia de funcionamiento, entre otros aspectos. Este fin de semana, Cañizares ha vuelto a hablar. Un periodista le preguntó si le preocupaba el aumento de casos de pederastia dentro de la Iglesia y esto fue lo que contestó. No preocupa excesivamente porque nosotros estamos asentados sobre la cruz de Jesucristo y la cruz de Jesucristo siempre es salvación, siempre es victoria, siempre es victoria. La Iglesia no está excesivamente preocupada por los abusos a menores. Claro, los que tienen que estar preocupados son los niños.